Acompaña hoy en los estudios de Canal 4 el psicólogo Fernando Rivera. Buenos días. Hola, buenos días. Él es psicólogo clínico responsable de la unidad de identidad de género del Hospital de Son Espases. Fernando, ustedes tratan los problemas, las necesidades, las circunstancias de personas transgénero y además de niños transgénero. ¿Nos podría definir en qué consiste lo del ser un niño transgénero para que lo podamos entender de una manera muy clara? Claro, sí, yo creo que la sociedad está más familiarizada con el concepto transexual, ¿de acuerdo? Entonces, si partimos de este principio, una persona transexual es aquella que, tiene un género de asignación. Cuando nacen le dicen tú eres chico, tú eres chica, y en realidad no es así porque el desarrollo evolutivo hace que su identidad sea justamente la contraria a la que se le ha asignado. Por lo tanto, de manera sencilla sería transexual aquella persona que tiene una identidad de género diferente a la que se le asignó en el momento del nacimiento, a partir de unas características evidentemente biológicas o características sexuales primarias, que son los órganos sexuales de las personas. O sea que tenemos por un lado una genitalidad física y por otro lado tenemos una sexualidad que no va por ahí o no tiene por qué ir por ahí, ¿no? Digamos que a partir de una genitalidad observable en el momento del nacimiento se hace esta atribución, pero está demostrado a lo largo de la historia, porque esto no es nuevo, ahora tiene más repercusión, pero no es nuevo, está demostrado a lo largo de la historia que siempre han existido personas que no estaban acorde con el género que se le asignó en el momento del nacimiento y por lo tanto ahora hablamos de población transexual. Uh-huh. La transexualidad o la sensación de que uno tiene otro género del que se le ha atribuido en personas que pudiéramos denominar adultas o mayores, no mayores, muy mayores, en chicos jóvenes incluso, es algo que muchas personas entienden, aceptan, no tienen que aceptarlo porque es un derecho, es una realidad, ¿no? Pero que tal vez es un poquito más difícil de entender en un niño pequeño. Uh-huh. Ustedes, sin embargo, están dando atención a niños realmente pequeños. Sí, bueno, nosotros desde la unidad atendemos a todo tipo de población, lo que pasa que ponemos especial énfasis o interés en el abordaje de las personas pequeñas, niños, niñas, y sobre todo con el interés fundamental de poder trabajar con sus familias, porque no todo el mundo, a pesar de la evidencia, entiende a veces que eso es algo que les está sucediendo a ellos, ¿no? Lo único que pasa es que es muy curioso. Si en realidad tenemos en cuenta tramos de edad, pues yo diría que es más evidente cuanto más pequeño se es. ¿Por qué es más evidente? Porque afortunadamente, aun a pesar de vivir en una sociedad caracterizada por un binarismo, que significa que clasifica a las personas entre hombres y mujeres, a pesar de vivir en una sociedad con estas características, los niños y las niñas pequeñitos tienen una libre expresión de su sentir. Y no es hasta una edad determinada cuando empiezan a plantearse que de alguna manera aquello que sienten, la sociedad le va diciendo que no es lo normal, ¿de acuerdo? Pero la expresión libre en las primeras etapas de la vida es bastante habitual y es por esto que se ve con más facilidad cuando esa expresión no se corresponde con la asignación del género que hablábamos al principio. Uh-huh. Y en un niño de 4 años, porque usted tiene algún usuario de 4 años incluso, sí, o menores de edad o de esas edades, ¿cómo puede percibir la familia que hay una asignación distinta, o sea, que la realidad del género es distinta a la asignación genital de la que hablamos? Bueno, yo creo que sería importante aclarar algo que a veces genera confusión. Lo que viene en denominarse conductas no normativas son aquellas que no son las habituales en la población infantil femenina o masculina, no necesariamente nos está diciendo que nos encontramos ante un caso de transexualidad. ¿Cuándo podemos decir que nos encontramos ante un caso de transexualidad? Cuando aquellas conductas no normativas que llevan a cabo los niños, por ejemplo, para que la gente que nos escucha lo pueda entender. Esto llama más la atención cuando un niño biológico, para que nos entendamos, pues juega habitualmente, realiza actividades que son propias de lo que nosotros consideramos que es el género femenino, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero ¿cuándo podemos plantear
que no es una conducta no normativa, sino que estamos hablando de algo más. Cuando se produce una clara insistencia y cuando el niño o la niña de bien pequeños te van respondiendo que él no es un niño, que ella no es una niña. Esto se produce, esto se da, el niño manifiesta esto de esta manera. Sí, claro que lo manifiesta, pero hay un problema y es que a veces tenemos dificultades para escuchar aquello que nos están expresando. Cuando hay una negativa a querer utilizar pues las ropas que son habituales del género asignado, cuando no se realizan los juegos que habitualmente la sociedad considera que son propios de niños o de niñas, cuando se produce con insistencia, pero hay algo que llama verdaderamente la atención. Cuando un niño o una niña de pequeñito te dice, ¿cuándo se me va a caer el pito? O ¿cuándo me van a salir las tetitas? O estos comentarios ya nos dan bastante más información que la que simplemente tiene que ver con que un niño biológico le guste jugar con muñecas o una niña haga todo lo que es lo habitual en los niños. Hay diferencias que tienen que ver con la insistencia de yo soy un niño, yo soy una niña, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo no me quiero poner esto, yo me quiero poner lo otro. Y sobre todo, hay algo que nos puede alarmar cuando esto sucede y un niño, por ejemplo, te dice que se va a cortar el pito, ¿no? Que esto suele suceder. Entonces yo creo que aquí hay que intentar ayudar a las familias, si no lo tienen claro, hay familias que por supuesto lo tienen claro, o ayudar a la comunidad educativa si no lo tiene claro, para decir, no estamos hablando solamente de conductas no normativas típicamente atribuidas a niños o niñas, sino que además estamos hablando de la posibilidad de una identidad de género diversa. ¿Qué significa? Pues que el niño o la niña desde chiquititos se identifica plenamente con lo que en realidad es. Lo único que sucede que cuando nacieron le dijeron, tú eres un niño y tú eres una niña, y el desarrollo evolutivo nos va diciendo lo contrario. Es verdad que hay características, sería absurdo negarlo, características que son biológicas o fisiológicas, evidentemente, pero otra cosa tiene que ver con la identidad. ¿Qué es la identidad? Aquello que uno verdaderamente siente y además tiene el deseo de expresar abierta y libremente. Y eso es lo que configura la diferencia de una identidad entre la que se ha atribuido y la que en realidad tiene un niño o una niña o una persona adulta, porque no solamente sucede en la población infantil, también en la adulta, pero la población infantil es más expresiva porque no está tan sujeta a una serie de limitaciones como las personas adultas. Cuando estamos centrándonos un poco en el tema de los niños, de los menores, cuando se acude al servicio que usted dirige en el Hospital de Son Espases, ¿por qué se acude? ¿Cómo cuando usted entra por la puerta, naturalmente acompañado de sus padres, un niño pequeño, qué es lo primero que dicen, qué es lo primero que expresan y qué es lo primero que usted tiene que responderles para empezar a normalizar esta situación? Vale. Lo que suele suceder, a ver, yo creo que nosotros tenemos que partir del principio que vivimos en una sociedad que marca unos roles de género. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una sociedad que divide a las personas en dos grupos, hombres y mujeres, de manera mayoritaria, ¿no? Y no da cabida a excepciones o a otras realidades existentes. A partir de aquí, a las familias lo que les suele suceder es que viven una incertidumbre, una confusión, a veces malestar porque no saben manejar lo que se produce. De hecho, yo en general, cuando hablamos de población infantil, con quien llevo a cabo la intervención es con la familia. El papá, la mamá, dos papás, dos mamás, me da exactamente igual. ¿Para qué? Para informar, para asesorar, para orientar y para clarificar. Porque las familias, no todas, pero mayoritariamente, pasan por fases de, no solamente de incertidumbre. Cuando a veces se le plantea cierta evidencia, se suele producir una fase de negar. No, esto no es posible, esto no es posible. Cuando tú tienes la posibilidad a gente que a lo mejor no está suficientemente informada de explicarle determinadas cuestiones que tienen que ver
con el desarrollo de nuestras identidades de género, pues entonces, lógicamente, la familia se tranquiliza y se inicia un proceso de colaboración en lo que seguramente será una transición en el niño o la niña. Fernando, le voy a hacer una pregunta un poco bestia. Sí. Y usted me da la respuesta que le parezca. Perfecto. ¿Mucha gente le viene y le dice a ver si esto se cura? Afortunadamente... No es mucha. Ya no. Pero algunas sí, ¿no? Afortunadamente, fíjate, es curioso. Esta percepción, claro, es algo que planea, ¿no?, constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una tradición, sobre todo en el ámbito sanitario, una tradición biomédica, en el sentido de que cualquier persona que se pone delante de ti viene porque tiene algo que no está bien, una enfermedad, un trastorno, y hay que curarla. Bueno, yo creo que tendríamos que empezar a admitir que esta no es la única realidad en el ámbito sociosanitario, sino que existen otras posibilidades. Sí que es verdad que a veces algunas personas, algunas excepcionalmente, plantean en términos, como acaba de decir, de si esto se cura o no. Esto no es una cuestión de curar, no es una enfermedad, por lo tanto no hay nada que curar. Otra cosa diferente sería si la pregunta estuviera formulada en términos, pero hay familias que se niegan a aceptar esta realidad. Sí, hay que responder que sí, que todavía. ¿Por qué? Pues yo insisto, porque estamos donde estamos y de la manera en la que vivimos, pues entonces la sociedad marca muchos patrones, pero es la excepción que alguien te plantee si se cura. Afortunadamente ya no. Fernando, se nos acaba el tiempo, pero hay un tema que creo que tenemos que hablar, y es un niño o una niña que acuden con la necesidad de confirmar, confirmar para los padres, porque lo tiene muy claro. ¿Puede pensar la sociedad, puede pensar alguien que se están dando los primeros pasos para una intervención quirúrgica, para una transformación de género, o eso no siempre es lo adecuado, no siempre es lo que se pide? Quiero decir, ¿qué nos puede aclarar en este sentido? Que, bueno, pues todo va cambiando, efectivamente. Antes la concepción de la perspectiva de una persona transexual era sí o sí me quiero parecer lo máximo posible a lo que no son personas transexuales y por lo tanto llevar a cabo intervenciones. Mayoritariamente se desea algún tipo de intervención quirúrgica. Digo mayoritariamente porque hay excepciones. ¿Qué tipo de intervenciones? Básicamente en las mujeres pues la aplicación de una vaginoplastia y en los hombres... La construcción de un pene. No. La vaginoplastia es la construcción de una vagina en las mujeres transexuales. Ah, perdón, sí. Y he caído trampa. No pasa caído nada. La trampa de no los pasa nada. Términos. Y en el caso de los hombres quieren ser sometidos habitualmente a una mastectomía, que es la eliminación de los pechos con los que no se identifican. Pero vamos... En todo caso será un proceso, no serán los niños que serán sometidos a esta intervención, sino que será un proceso más largo. No, por supuesto, no tenemos tiempo para aclarar muchas más cosas, pero además en este tipo de intervenciones hay preceptos legales que establecen criterios de edad y condiciones para llevarlas a cabo. Don Fernando Rivera, muchísimas gracias por sus palabras, y no sé si los oyentes se han dado cuenta de esta intervención un poco accidentada. Se nos ha caído agua, se nos han roto micrófonos, pero bueno, hemos estado con usted, y aunque el tema efectivamente es apasionante y podríamos hablar mucho más tiempo, de hecho le emplazo a que en otro momento volvamos a seguir hablando de este tema, si le parece. Perfecto, cuando quieran, y muchas gracias por la invitación. Hasta muy pronto.